Gladys Brandao, nacida en la Villa de los Santos, es modelo, presentadora, actriz, empresaria y coach panameña. Alcanzó proyección nacional al ser coronada Miss Panamá 2015, título que le permitió representar al país en el certamen Miss Universo desde ese mismo año, abriéndole paso a nuevas oportunidades en los medios y el entretenimiento. Tras su experiencia en los concursos de belleza, Gladys consolidó una carrera versátil como presentadora de televisión y figura del espectáculo, además de incursionar en el modelaje y la actuación. En el ámbito empresarial, es fundadora de Bliss Studio Panamá, una academia dedicada a la formación en modelaje, imagen personal y preparación de reinas de belleza. También se desempeña como coach, acompañando a jóvenes en el fortalecimiento de la autoestima, la presencia escénica y el desarrollo personal. Con una fuerte presencia en redes sociales, Gladys Brandao comparte su vida, proyectos y mensajes de motivación, destacándose como una figura influyente del entretenimiento y la moda en Panamá. Y esa es mi invitada esta noche, Gladys Brandao, a quien le doy la bienvenida. Mira qué bueno. Ay, amigo, qué felicidad. Finalmente, aquí tenemos esta conversación nosotros y una carrera interesante porque tus facetas han sido como no lo tradicional. Tú lo primero que haces es incursionar en el baile. Así Eras es. bailarina. Mira, lo que pasa es que en realidad eso empezó como ese amor que tú le tienes al arte, pero que viene desde chiquita, porque mi papá tenía un jorón que se llamaba Un Rincón de lo Nuestro. Ah, claro, conocidísimo. Entonces, yo veía a Sandra, yo veía a los músicos, mi papá también fue músico y bailarín. Entonces, pues vengo, como quien dice, ya con La vena esa la cosita artística. así, la cosita rica, santeña, recorriéndome las venas. Y ahí yo empecé como que, bueno, me metía en curso de baile, estuve en de Triana con Moira, al 15 años era que ya era cuerpo de baile de alguno de estos, estuve en Complot, estuve en Moira, en varios lugares y creo que de ahí empecé como que, tanto Eso mi te abrió el familia... escenario, obviamente. Y tanto mi familia, creo que como mis amistades, era que ella no es calladita, ella no te la imagines como pintando o haciendo esculturas, Ella que es da un arte, movimiento. pero que es más, sino que ella quiere como Pero movimiento. estamos hablando de qué edad en ese momento. Tenía Gladys. que 8 años, 10 años. Muy niña. Entonces yo crecí viendo eso y de alguna manera u otra, pues creo que toda mi vida me he inspirado mucho en la gente que tengo alrededor, que son más grandes, y creo que al final es como un batido. A mí me gusta hacer batidos, es un dato curioso, que a mí me gusta batidos de la gente, o yo digo, Ricardo Jaramillo, él es un batido como de Johnny Bravo con un bronceador, con el sol, y entonces o sea, los batidos de la cáscara tú los le da, ajá, así como los batidos de la cáscara, pero yo pienso que y un libro de historia, así, como que es como un batido así como intelectual, un Johnny Bravo intelectual bronceado, una cosa así. Bueno, es como que yo siento que en la vida nosotros vamos haciendo como un batido a medida que vamos avanzando, claro. Y quizás hoy no te das cuenta del impacto que lo que estás viviendo va a tener en 10 años. Es definitivo. Y en ese sentido, o sea, tú ibas, como dices, estás viviendo esa etapa, ese momento sin pensar en lo que venía, pero ¿cómo vino lo siguiente? ¿Qué es entonces los medios de comunicación? Pues fíjate que en esas entradas a los cursos de baile, de modelaje, mi mamá decía, es bueno que ellos estén como que en la escuela, pero que luego de esto ella pueda desarrollar esta parte porque uno inventa mucho y en la casa antes no existían las redes sociales ni había la que tablet. ocuparse haciendo algo, por eso había tanto chiquillo travieso. Entonces había que ponerle a hacer algo. Y me mandaban a los cursos y mis profesoras eran misses o eran presentadoras de televisión. Y de alguna manera creo que cuando tú empiezas a bailar, empiezas a conocer... Mira, yo recuerdo siempre a Blanca Herrera, porque cuando era bailarina, Blanca era la maestra de ceremonia de muchos de los eventos a los que yo iba. Y Blanca ya me conocía por mi nombre y yo, Blanca Herrera. ¡Qué guau! Esta es la Grandes Ligas. Ajá, sí, entonces Blanca me decía, Gladys, ¿cuándo tú vas a entrar a la televisión? Tienes que hacer un casting, no sé qué cosas. Eso te iba motivando, sí, obviamente. Sí, y siempre cuando tú entras como a los cursos te invitan de que, bueno, viene un comercial. Entonces salías en un comercial y de repente ya tenías una aparición en un show, bailando, y así estuve mucho tiempo. Y el rostro se va haciendo conocido incluso. ¿Cuál es esa primera oportunidad que se abre entonces en televisión? Bueno, mira, yo tuve una experiencia haciendo varias cositas con TVN, trabajando, ¿te acuerdas de Muévelo? Que era Sí, como claro, bailando y esto. Eran de escuela, ¿no? Que armaban... Sí, yo trabajaba como vestuarista
y todo fue por el baile. A nosotros nos pusieron a hacer imitación de MDO. Sí, menudo, nosotros no sé. les escogimos hasta la ropa. Laura G, que era la encargada de todo ese departamento, Ajá. tenía como un grupito. Ajá. Y ahí empecé, como quien dice, salíamos en los Sí, openings. porque era complot, me acuerdo. Ujú. Dindy el que nos armó la coreografía. Sí, y los vestuarios los hacíamos nosotros. Ajá. Entonces, yo creo que tuve diferentes etapas, tanto actuando como en presentando y eso, pero sin duda alguna yo creo que donde más aprendes como el fogueo en la televisión puede ser como cuando haces en vivo, ¿no? Ujú. Y ahí fue cuando estuvimos juntos en Cuando haces Next. transmisiones. Ujú. Sí, exactamente. En Nexo estuviste en el programa que era de contenido de farándula, Sí, ¿no? el purgatorio. El Purgatorio, se me había olvidado ese, que fue el hermano de cuando se va entonces Chollywood, Ujú, etcétera. Todo lo que Chollywood. surgió ahí, que obviamente fue lo primero que se Ujú. hizo en televisión en ese momento. En esa experiencia, o sea, ¿tú te veías en ese formato? Fíjate que sí, porque a mí me gusta el entretenimiento y me gusta la farándula, pero lo que nosotros tratábamos era cuidar un poquito la línea como de no, como que no nos salieran huyendo los famosos de Panamá, Ujú. porque si tú das una noticia que suena un tanto así como Fuertecita. Ujú. escandalosa, Que entonces las luego, hay, pero sí, se exacto, suavizan. entonces tú tenías como que tener ese toque de poder informar, pero decirlo como con un relajo y de alguna manera también buscar la versión de la persona, Claro. porque a veces nosotros como figuras públicas no tenemos como un espacio para poder aclarar ciertas cosas. Ujú. Entonces No eso existía redes en ese no momento. existía, exacto, no O era bueno, estaba como, empezando. Nadie le sí, prestaba mucha atención a eso. exactamente. Sí, 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 yo recuerdo toda esa época. Vamos a ir a la primera pausa, Gladys, porque quiero saber cómo llegas luego de ser bailarina y presentadora a convertirte en una Miss. Y esa etapa, ¿cómo la viviste? Porque representaste a nuestro país Hace internacionalmente. 10 años ya. Wow, el tiempo pasa rapidísimo, igual que aquí en esta conversación. Así que manténgase con nosotros aquí en primera persona, que volvemos de inmediato. De vuelta en primera persona y qué bueno que se mantenga allí con nosotros porque esta conversación está sumamente Ujú. interesante. A ver, ¿cómo llegas entonces a la parte de Miss? Digo, hermosa eres, o sea, no hay que hacer mucho esfuerzo allí, pero ¿por qué tomas la decisión o cómo llega eso a ti? Mira, Tú estabas ya presentadora de televisión. exacto, y muchas veces uno va a ser presentado, o sea, Primero siempre eres eres Miss. Miss y eso es lo que te abre la puerta a los medios de comunicación. En tu caso fue al revés. Lo que pasa es que yo estudié producción y Ujú, de alguna manera yo creo que también las personas con las que yo me rodeaba, como te dije, desde chiquita, el mundo que me rodeaba tenía que ver con entretenimiento, farándula. ujú. Y ser Miss para mí no tenía que ver con los medios, tenía que ver más como con la parte de propósito, porque yo entendí, Ujú. luego, aquí es donde viene el punto que les dije al inicio, en donde tú realmente vas como viendo a medida que va transcurriendo tu vida, perdón, que lo que tú viviste en un momento, más adelante tiene sentido. Ujú. Yo, en esos momentos en donde en mi infancia estuve en esos cursos, a veces uno como adolescente atraviesa como por ciertas inseguridades o pasa por situaciones difíciles a nivel personal o familiar, y cuando tú eres adulta, tú te das cuenta de que eso de alguna manera pudo ayudarte a que hicieran ciertos momentos mucho más llevaderos. Ujú. Entonces yo quería como impactar de alguna manera la vida de las jóvenes que venían creciendo, como lo había hecho O sea, Yamani, como Analía, inspirar a como otras. lo habían hecho ellas conmigo. O Ujú. sea, y puntualmente le digo a mi mamá, yo no quiero ser Miss Panamá solamente por el título de la corona o para ser presentadora de televisión. Ya yo me encaminé para estar en televisión y Ujú. no es realmente este el trampolín, que no es esa la Que manera estás para la buscando que para quiero usar. llegar, claro. Sí, definitivamente ser Miss Panamá te abre muchísimas puertas, pero creo que mi razón era mucho más de propósito, era algo, un tema de fe, y yo dije, de alguna forma, quiero que las niñas que vienen creciendo con inseguridades, que de pronto necesitan un espacio en donde puedan recibir como ciertos valores y técnicas para fortalecer el amor propio, la autoestima, pero que no te lo dice tu mamá o no te lo dice tu tía, porque es como que, ay, ellas no, pero me Ujú. lo dice mi amiga, la teacher Gladys, y Claro. suena diferente. Conmigo lo hizo Analía, lo hizo Yamani Sayed, lo hizo Ana Gabriela Delgado. Tuve
muchas mentoras, Moira Brunet, María Estuvieron Cecilia en Triana, en ese todas fueron mis recorrido. profesoras. Mujeres fuertes. Mujeres fuertes, y yo me siento súper honrada y agradecida con mis papás por darme esa oportunidad, y por eso que siempre le insisto a los padres que le den la oportunidad a sus hijos de que puedan entrar en alguna disciplina, sea gimnasia, sean los deportes, sea en algo que les guste a ellos, porque eso nos permite pues poder desarrollarnos y luego darnos propósito. Yo quería la plataforma de Miss Panamá porque a medida de que tú te conviertes en una insignia de la belleza, ya tú puedes decir, voy a abrir una academia de formación de amor propio, de belleza Claro, porque tienes integral. una base y un reconocimiento incluso internacional. Así es. ¿Esa experiencia cómo fue, Gladys, para ti? ¿Era lo que tú esperabas? Te hago un batido de Vamos lo que a ver fue. ese batido cómo Mira, queda, ¿qué sabes? en mi año fue cuando Steve Harvey se equivocó y coronó a Colombia Sí. y luego era Filipinas. Sí. Así que imagínate, Ese momento lleva como, un poco digamos que lleva bochornoso. un torrito de picante. Es agridulce. Exacto. Lleva como una especie de como ajichombo. Vamos a ponerle a ese batido también algo de miel, porque fue un momento, creo que muy especial, no solo para mí, sino para toda mi familia, porque contaba una historia. O sea, era como poder coronar una idea de un sueño que tuvo una niña Claro. que vivió cosas y que a través de eso quería impactar otras vidas. Así que esa es como la parte más bonita, y por supuesto que lleva fe, porque nunca lo hubiera podido lograr, porque yo no soy la típica Miss 1,80 Por el que tamaño vino, y demás, exacto, y en exacto. esa época, ahora ya no, y ahora sí tú puedes medir, tú puedes Puede ser ser bajita, incluso madre de casada, familia madre de y no familia, pasa nada. embarazada, y no pasa nada, pero en ese momento era como atreverse a A romper un confiar. esquema, un estereotipo que ya estaba. Sí, a romper el estereotipo, pues, de parte de uno, y Claro. atreverse, tener la valentía, pero de parte de Dios, el poder que uno tenga la fe de que si es para ti, va a ocurrir. Y Dios va a meter su mano y tú hiciste tu trabajo y, bueno, Y las él hace cosas van su a parte. pasar. Y Él hace su parte porque le estás dando propósito para Él. O sea, tú estás haciendo esto con un fin mayor, no solamente egoísta como es para mí porque quiero una corona, Claro. sino mío para impactar otras vidas. Ahora, esa experiencia te dejó a ti en lo personal, porque se ve mucho compañerismo, conoces gente de todo el mundo, conoces otra cultura cuando es fuera, obviamente, del país tuyo, Sí. pero también se habla de los insights que hay, de que si se me perdió un traje a propósito, o de si la pestaña me la quitaron, o se la pusieron por allá. ¿Esas cosas ocurren realmente en tu entorno? ¿Se dio o tú ni siquiera te diste cuenta de eso? Mis amigas de Mis Universo y yo somos un grupo de WhatsApp que hablamos todo el tiempo. Cuando vienen a Panamá, pues nos vemos. Si yo viajo, lo bueno es que tengo un hospedaje o por lo menos Ya eso es lo bueno de conocer gente en todo el mundo. Exacto. O sea, Siempre tengo una hay donde hermana quedarte. y una casa que me alberga durante Esa estadía ahí. bueno, no siempre vas a querer eso, ¿no? Pero sí, por lo menos verlas y poder frecuentarlas. Claro, eso es lo importante. Vamos a la pausa, vamos a la última de esta conversación. Al volver, ¿qué está haciendo Gladys? ¿Qué ha hecho Gladys? Gladys, tú estás casada. Déjame meter un terreno que no es el que me compete a mí, porque yo no soy de chisme. Vamos ni a mucho contarlo menos, más adelante, pero no se vamos a puede ver. mover. Y ya regresamos. Manténgase ahí, esto es en primera persona. De vuelta en primera persona, esta es la recta final de esta interesante conversación junto a Gladys Brandao. Y yo hice una pregunta, la tiré al aire así inocentemente, aunque Como que no quiere la cosa. sí, porque se me chispoteó, pero tú, bueno, viviste ya un matrimonio, tuviste casada, hoy por hoy no es ese No es tu ese estatus. mi estatus, no es mi... Cuando hay que llenar el formulario, no es esa que Pero se que uno llena. llena, que uno pone, Yo divorciada, pongo eso ya, soltero. eso ya, no. eso pasó. Sí, pero te Yo no ponen la lleno opción eso. de divorciado como que es una etiqueta que tú tienes que cargar por ahí. Yo no voy a Yo soy cargar una soltero. etiqueta. Nada. Si ya eso, mira, cuando pasa un par de años, Ajá. ¿cómo es que se le dice ya eso? Es que ni al día siguiente. No, Ya eso ay, pero venció. hay una palabra que me dice un amigo, Ajá. siempre que transcribió. Ah, Ya, eso ya pasó un par de años atrás, borrón y cuenta nueva. Pero es que Pero es mira, así. fue una experiencia que me dejó muchos aprendizajes. Claro. Y la verdad es que lamentablemente uno tiene diferencias a veces. Yo pienso que uno tiene que tomarse el tiempo de poder
conocerse y que lo conozcan. ¿Y qué Y sucede? conocer bien a la otra persona, aunque Sí, nunca terminas de hacerlo, pero en pandemia fue el momento donde nosotros pues ya decidimos pues cada uno tomar su rumbo al final de la pandemia, pero yo creo que esa época como de convivir ujú, te puso como a pensar como que realmente vamos hacia la esto misma es, dirección. Puede que los dos estén llegando a donde querían el destino, pero de repente te das cuenta y no era hacia el mismo ujú, lugar. ujú. Y eso es difícil porque si la relación es bonita, si existía amor y de repente ver como que están trabajando en conjunto, pero no van hacia el No en mismo la misma lado, dirección, ujú, algo pasa, ¿no? claro. Y creo que eso es lo bonito de esto cuando ya te das esa oportunidad y que no tienes como una experiencia dolorosa, porque sé que no es, nadie, todo el mundo lo dice, que un divorcio no es fácil, pero atravesarlo, del saber con quién te casaste, pero uno después sabe de quién se divorcia Ahí es donde conoces a la persona, y, realmente. y poder conocer que, bueno, lamentablemente las cosas no se dieron, pero que no te arrepientes de haberlo hecho con esa persona, creo que es algo que nos deja un bonito aprendizaje del amor y de que uno al final siempre tiene la oportunidad de volver a hacer las cosas y con el aprendizaje anterior, ¿no? Qué bonito como lo expresas porque quiere decir que fue sano, Sí, fue saludable totalmente. y eso es lo mejor al final. Dos personas que deciden compartir su vida al final cuando empiezan estas guerras, es como triste, es muy Yo triste. creo que eso va en todas las facetas de la vida, tanto cuando tú te vas de un trabajo, cuando por lo menos nosotros, nuestra vida como Todo es la forma en la que te comunicadores. vas, Sí, o sea, uno puede llegar muy bien, pero como te vas, ya es lo dice que dice quién eres mucho. tú. Mm. Y creo que nosotros, igual como comunicadores, en Panamá no es que tenemos una gran oportunidad laboral, que hay Espacios no hay tanto, un sí. montón de Es muy espacios. reducido. Mm. Y irse de algún sitio con la cabeza agachada Por la puerta de o por la atrás. puerta de atrás Ujú. es algo que oye, si uno lo puede evitar y ya todos sabemos qué hacer y qué no hacer y Mm. sabemos también cuál es nuestro valor. Entonces, saber retirarse a tiempo, em, tomar buenas decisiones antes de, Ujú. y creo que es importante. Por eso siempre, a veces la pregunta puede sonar cliché, pero la gente te pregunta, ¿cómo quieres que te recuerden? Y no es cuando te vas a morir, cuando te mueres únicamente, Sí. es cuando dejas un lugar que siempre fue constante. Y eso es importante, lo que uno espera. Pero yo no espero nada, cuidado con esa gente para nada. Ok, Gladys, hoy por hoy tienes la academia, o sea, das tus clases, has seguido también vigente en televisión. Sí, en los cursos de refinamiento, amor propio, para las adolescentes, preparamos mises de vez en cuando, ahí estuve en la preparación de algunas mises, pero sí, seguimos en este momento, los doy con María Cecilia Triana, a veces con Miguel Coronado en Dancetown. Ujú. El establecimiento que teníamos en Condado del Rey, pues nos mudamos y dije, ¿sabes qué? Blinks va a ir donde yo vaya, Claro. porque es mi bebé. Y a veces unido en trabajo con otros, trasciende mucho más porque llega a Claro, y otras con personas que personas. te digo, ya empezando la charla te comentaba que María Cecilia fue una fuente de inspiración para mí, fue mi primera directora Ujú. y hoy en día dar clases en la academia donde yo Tú te empecé, formaste, claro. claro, o sea, es algo muy especial y así me ha pasado en muchas áreas de esto, ¿no? Del arte. ¿Cómo te defines en tres palabras, Gladys? Valiente, chistosa y determinada. Ella es chistosa. Ella me contó un tema médico hace un momento fuera de cámara. Me lo contó de una forma que hasta yo me estaba divirtiendo con el mío. O sea, es una cosa. Es que Pero uno es que la tiene que vida hay que disfrutarse tomarlo. la vida, uno tiene ya para que uno Exactamente. se va a estresar y porque uno es mejor meterle como emoción a las cosas y eso. Yo creo que otra cosa, soy intensa, pero de la manera Positiva. positiva, porque, oye, ¿cómo nos satanizan la palabra? Sí, bueno, que la intensidad a veces también tiene sus extremos. Pero Así es. hay que ser intenso para poder lograr cosas en la vida. Hay un sueño no cumplido. Sí, claro. ¿Cuál? Yo quiero tener un bebé, quiero Ah, tener una bueno. familia hermosa y un jardín en la playa con una casa, en una Con casa perrito y toda la con cosa. ajá, mira, es un perro, un gato y un pez. Oye, eso. Ajá, y Espero un que se lleven caballo, no bien. estaría mal. Que se lleven bien. Estamos trabajando en eso. Estamos en eso, las solicitudes están abiertas. Bueno, sí, Eso eso es un sueño por pendiente. cumplir. Haces a nivel personal y a nivel profesional. Mira, yo creo que a nivel profesional me gustaría poder ejercer lo que estudié. Yo soy productora de televisión Ok. y creo que siempre he estado aquí frente a ustedes, así que creo que muy pronto Y vamos a producir estar para haciendo. televisión. Sí. Eso es interesante. La parte de la Gladys productora. Has hablado mucho del empoderamiento
de ese acompañamiento que haces con otras chicas, de ese propósito por el cual un día dijiste yo quiero llegar a esta plataforma para hacerlo. Hoy, ¿qué le dirías a la Gladys de hace 20 años que tenía Ay, nunca sueños, creí que que tenía soñaba, que sonaba aspiraciones? así, Pero si han pasado Ricardo. 20 De años, hace 20 años porque no te tendría puedo 10. decir 10. 10 estaba ya No, sí, ya era mi profesionalmente Panamá. activa. Ujú. Bueno, mira, a la Gladys de hace 20 años, sí, le diría que con calma, que las decisiones, las cosas van a pasar si te esfuerzas, si también trabajas en ello, pero no tienes, esforzarse no es desgastarse. Mm, Esforzarse es prepararse, tener disciplina y sobre todo ponerlo en manos de Dios porque Él es el que nos, como que nos centra. ujú. Cuando tú vas para acá o que crees que es por allá, si tú tienes sabiduría, tú puedes tener todo lo demás porque él te guía, pero para poder tener sabiduría de parte de Él, tienes que tener fe. Y si no Exactamente. tienes fe, no puedes cumplirlo. Así que yo pienso que sería que siga teniendo fe, que siga siendo determinada, valiente y que se prepare porque las cosas que vienen, todas tienen un sentido. Que lo que ve en este momento es porque la está preparando para lo de más adelante. Maravilloso, qué bonito, qué bonito. Y mira qué interesante es que uno pueda o tenga la oportunidad de decirse algo 20 años después, pero viéndose. Sí. Da miedo, pero sería interesante. Gladys, muchísimas gracias por Gracias a habernos ti. acompañado en primera persona y a ustedes, como siempre, yo les digo, no se pierdan este contenido también a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Será hasta la próxima.